Egunon, buenos días. Comenzamos la última jornada de esta Sarekin Week. Hoy es viernes 3 de diciembre y lo hacemos hablando de financiación. Vamos a tener una charla en la que vamos a comentar el acceso a la financiación de las personas migrantes en Bilbao. Antes de nada más, quiero recordaros que en la web de la Sarekin Week, es decir, en www.sarekinweek.eus, se ha habilitado un espacio para que las personas interesadas podáis dirigiros a cualquiera de las entidades que participan en esta Sarekin Week 2021 y realicéis consultas en el ámbito del emprendimiento, sobre lo que han dicho, sobre cualquier pregunta que se os pueda ocurrir, sobre el tema que han tocado. Dicho esto, continuamos aquí en DEMA, en la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Como decía antes, hablando del acceso a financiación de las personas migrantes en Bilbao. Y para eso tenemos a dos especialistas que nos van a hablar de este tema. Por un lado, Ainara Eguiluz Mojas, que es la responsable del área de emprendimiento de Garapen, y Irati Cifuentes Aspe, que es técnica de educación para la transformación social en Economistas Sin Fronteras Euskadi. Ainara, Irati, Egunon, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y cuando queráis. Eskerrik asko, Iñaki. Egunon guztioi, lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi bonizkioke demari, ekintzailezako astea antolatzeagaitik, eta gero zuei guztioi gaur gure saio honetan parte hartzeagaitik. Garapenek Sarekin zareko kide den heinean, aste honetan parte hartzeko interesa eukan, eta hori antolatzen hasi ginenean, mugarik gabeko ekonomistek gurekin harremanetan jarri ziren, beraiek egindako ikerketa bat guri eta bai Garapen agentziei aurkezteko. Orduan ikusi genuen, ekintzailezako aste hau zala tokirik aproposena ikerketa hau aurkezteko. Garapenek etorkinen ekintzailetza landu zuen, lantzen hasi zen megaproiektuari esker, megaproiektua proiektu europear bat izan zen, pasadan urtean bukatu zen, eta bere helburua etorkinen ekintzailetzan politikak hobetzea zen. Pasadan urteko Sarekin Week astean, proiektu horretan identifikatutako erronkak eta proposatutako gomendioak aurkeztu genituen. Decía que Garapen, como miembro de la red Sarekin, teníamos mucho interés en estar en esta Semana del Emprendimiento y cuando estábamos organizando y pensando en qué hacer, Economistas Sin Fronteras contactaron con nosotras para proponernos la presentación del estudio que habían realizado en relación al acceso a financiación del emprendimiento migrante. Entonces vimos una buena oportunidad para hacerlo en el marco de esta semana. Garapen ya venía trabajando el tema del emprendimiento migrante gracias al proyecto MEGA, un proyecto europeo que finalizó el año pasado y cuyo objetivo era favorecer las políticas de emprendimiento migrante. De hecho, en la primera edición de esta Sarekin Week el año pasado se presentaron los retos que se habían identificado en el marco del proyecto y las recomendaciones que hacíamos para fortalecer ese emprendimiento migrante. Decir que el acceso a la financiación junto con todo el procedimiento administrativo son las barreras más importantes con las que se encuentran las personas migrantes a la hora de emprender y habría que abordar estos retos para que estas personas puedan emprender, puedan tener un empleo de calidad y puedan vivir dignamente, ¿no? Y por mi parte nada más, agradecer a Economistas Sin Fronteras y especialmente a Irati Cifuentes por compartir con todas y todos nosotros este estudio. Irati, nahi duzunean. Eskerrik asko, Ainara, eskerrik asko Iñaki gonbidapenagatik. Nik aurkezpena gazteleraz egingo dut, baina edonork galderak baditu euskaraz egin ditzake. Gainera gaur, gogoratu behar dugu euskararen eguna dela, eta
zorionak euskara egunero sustatzen dugun guztioi. Nada, como decía, dar las gracias a Garapen y a Sarekin Week un poco por la invitación. Sí que es verdad que desde Economistas sin Fronteras llevamos bastantes años trabajando el emprendimiento en economía solidaria, pero siempre nos hemos centrado mucho, ¿no?, en el colectivo migrante, ¿no?, en impulsar que este colectivo pues también tenga los mismos derechos que todas las personas para emprender. Entonces, para comenzar un poco, ¿no?, la ponencia o explicar el porqué de este informe, ¿no? Bueno, pues al final lo que yo voy a presentar aquí hoy es un trabajo en conjunto que hemos hecho con COPES F34 y bueno, que viene a abordar un poco las conclusiones de un informe de resultados del cuestionario sobre el acceso a la financiación del colectivo migrante emprendedor en Bilbao. Primero haré brevemente, ¿no?, un recorrido por las conclusiones de este informe, ¿no?, de este cuestionario, pero luego también me gustaría tener un tiempo para compartir con vosotras que el pasado 3 de noviembre hicimos un conversatorio presentando este mismo informe con entidades bancarias y ahí hicimos un pequeño contraste en el que ya, bueno, las personas que fueron sujeto, ¿no?, de este cuestionario y las personas de entidades bancarias pues conversaron, ¿no?, sobre esta temática y os comentaré qué salió de ahí también. La idea es al final también daros propuestas que salieron de ahí, de este conversatorio, y que también todas las personas que estéis aquí, bien online, bien en presencial, que tenemos aquí la suerte de contar con muchas personas de agencias de desarrollo y del entorno del Econopolo de aquí de Bilbao. Entonces, bueno, os animaré también a comentar propuestas, ¿no?, sobre la problemática, ¿no?, que voy a comentar. Primero, ¿no?, comentar que por qué, ¿no?, hacer o por qué es importante el emprendimiento migrante. Como decía, ¿no?, en Economistas sin Fronteras siempre hemos trabajado desde hace 4 años, ¿no?, el emprendimiento y sí que es verdad que se ha acercado muchas personas emprendedoras migrantes a nosotras y hemos visto que, bueno, de alguna manera había que darles una atención un poco más en concreto, ¿no?, una atención más directa. Y de ahí que empezamos a trabajar con COPES F34 y sobre todo desde un inicio con Gastaroa Sartu, que ya venía atendiendo a las personas en los procesos de autoempleo. Entonces, bueno, de ahí, ¿no?, de un poco de la experiencia nuestra de acompañar emprendimientos migrantes, unas pequeñas reflexiones, ¿no?, de por qué es importante. Pues al final hay que reconocer, ¿no?, la riqueza que aporta a la diversidad cultural, ¿no?, los aprendizajes que pueden traer todas estas personas. Hay que reconocer, ¿no?, la gran capacidad de adaptación que tienen estas personas, ¿no? Vienen de sus países, llegan aquí y se adaptan y se superan cada día. ¿No? Además, cuentan con muchísimas experiencias de emprendimiento en su país, que eso también nos enriquecen aquí, ¿no? Y luego, al final, que por la experiencia de estos años, o sea, tienen otras maneras de hacer, ¿no?, que muchas veces, bueno, que también tenemos que estar atentas y aprender de ello. Un poco también quería enlazarnos a cómo el emprendimiento migrante, al final, también trabaja la economía solidaria, ¿no? Muchas veces estas mismas personas ni saben, ¿no?, que están haciendo economía solidaria, pero bueno, al final ellas tienen una capacidad enorme de colaboración, tienen empatía, o sea, se apoyan mutuamente, ¿no?, los diferentes emprendimientos o siempre buscan, ¿no?, estar en red. Entonces, bueno, yo creo que eso también hay que reconocer, ¿no?, que muchas veces es emprendimiento en economía solidaria, ¿no?, que viene desde las personas migrantes. Y esto lo enlazo con todos los principios, ¿no?, con algunos principios de la economía solidaria. Al final, ¿no?, se cumple el principio de equidad por el mero impulso, ¿no?, de estas personas que promueven un autoempleo, ¿no? Al final son colectivos minoritarios que se están autoempleando, ¿no?, y entonces están buscando igualdad de oportunidades entre todas. Luego también se enlaza con el principio de trabajo, ¿no?, porque directamente estas personas aportan valor a la sociedad, ¿vale? Vienen de otros países, han sufrido como algunas anécdotas o situaciones bastante complicadas y luego aquí vienen, superan y tienen como una alta
ambición, ¿no?, de trabajo, ¿no? Y eso a veces nos choca, ¿no?, porque son otros ritmos. Y luego al final, ¿no?, que vienen aquí, trabajan con nosotras y tienen un gran compromiso con el entorno, ¿no?, porque quieren mejorar su calidad de vida y eso hace que también busquen nuevas oportunidades de negocio aquí, ¿no?, para mejorar pues lo que no tenían allí, ¿no?, y mejorarlo aquí. Y por último, ¿no?, con el principio de colaboración lo unimos porque trabajan en comunidad, siempre intentan, ¿no?, buscar esa comunidad, ¿no?, y estar en comunidad. Bueno, estas eran unas pequeñas reflexiones que yo creo que era importante remarcar antes de empezar a comentar, ¿no?, los resultados de este informe. Se hicieron unas encuestas, todo en el entorno de Bilbao, a unas 30 personas, personas emprendedoras migrantes, ¿vale? No perdamos el foco. Se había hecho o se había empezado, ¿no?, un mapeo de 75 negocios y luego ya se llegó a estas 30 personas, un poco con la metodología bola de nieve, ¿no?, que empezaba, pues se iba a un negocio y las compañeras luego pues ahí les decían y le recomendaban otros negocios de emprendedoras migrantes y así se elegía un poco la muestra. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no es una gran muestra, ¿vale? Pero bueno, yo creo que nos da unos datos, ¿no?, como para empezar a pensar o repensar, ¿no?, cosas. Comentar, ¿no?, que el 47% eran mujeres, en general eran de origen latinoamericano, pero también pues había un 26% de personas africanas, asiáticas y luego también parte europea, ¿vale? Un 3% de personas europeas. En general tenían estudios superiores, pero también se veía que un 10% o así solo tenía estudios de primaria. En general también a los 4 años de residencia se comentaba que empezaban a emprender, ¿vale? O que empezaba ese espíritu emprendedor, pero bueno, yo diría que también hay una lectura, ¿no?, después de esos 3 años, que igual también se puede conseguir la regularización, ¿vale? O sea, hay como diferentes lecturas. Y luego que solo que el 63% no tenía experiencia emprendedora previa. Si hablamos de los sectores mayoritarios, ¿vale? Ha salido el de hostelería en este caso, ¿vale? El 26% estaba en hostelería, luego teníamos alimentación, textil, estética y las ITES. Luego también comentar que sí que se intentó que fuera por todo Bilbao, o sea, por todos los barrios de Bilbao, pero sí que es verdad que se concentraron más negocios, o por lo menos más encuestadas, en Ibaiondo, luego en Deusto y luego en Errekalde, pero que se intentó cubrir, ¿vale?, todos los barrios de Bilbao. Sí que hubo como una pequeña reticencia en el centro de Bilbao a hacer estas encuestas, ¿vale? Bueno, datos que también se me olvidó comentar al principio, tendréis en el informe entero que publicaremos la semana que viene o la siguiente. Vale, luego comentar, ¿no?, que la mayoría de estos autoempleos, ¿vale?, no tienen, o sea, más de 3 años. Y aquí decir un dato, ¿no?, que el número de esto aumenta en las mujeres, ¿vale?, que los negocios llevados por mujeres, ¿vale?, no tienen más de 3 años la mayoría. Luego que hemos visto que es un emprendimiento por necesidad, ¿vale?, en general, más que por vocación o realización personal, ¿vale? Un poco, bueno, pues por las diferentes situaciones que se dan. Vale, si hablamos un poco de la tipología del financiamiento, vemos que en general el 73% ha pedido menos o ha necesitado menos de 15.000 euros, ¿vale?, a la hora de financiarse. Y ahí veis un poco en el gráfico, ¿no?, bueno, pues de dónde viene esta financiación, ¿no? Estaría en primer lugar, ¿no?, las redes de apoyo, ¿vale?, que aquí en general son familiares, amigos y así, y mucha gente, ¿no?, de allí, de sus países, o sea, ayuda que les viene directa de sus países. En la segunda posición estaría la banca privada, que ahí sí que es verdad que se incrementa un poco, que las mujeres se financian un poco más a través de la banca privada. Luego estaría la parte, ¿no?, de utilizar recursos propios,
Luego tendríamos, ¿no?, la parte, ¿no?, de los ayuntamientos y las diferentes subvenciones, la capitalización del paro también y, bueno, algún caso, ¿no?, que se había financiado a través de créditos rápidos. Eso es un poco, bueno, el mapa, ¿no?, de dónde viene el financiamiento. En general, los obstáculos para emprender, ¿vale? Un poco cosas que ya sabíamos, pero bueno, que han quedado como, o sea, que se les ha hecho más hincapié, que al final el primer obstáculo que tienen es la obtención de financiación, que les cuesta obtener financiación, que les cuesta mucho todo el tema de los trámites y burocracias varias que hay en las entidades financieras o también para realizar los planes de negocio o tal, pero a su vez comentan que, bueno, que sí que reciben acceso a la información, ¿vale?, de las entidades públicas, de los ayuntamientos, ¿vale?, en general de las agencias de desarrollo y, bueno, en el informe veréis que identifican más o menos las que yo creo que en Sarekin, ¿no?, tenemos bien identificadas. Y luego que también las organizaciones públicas estaban ahí y que también la banca les ofrecía información. Aquí ya vamos a la parte, ¿no?, del tema del crédito, ¿no? O sea, cuando se acercan a los bancos y las personas que han solicitado el crédito, estas 30 personas, se han visto de las que hayan solicitado una denegación del crédito del 28,57, ¿vale? En el caso de las mujeres, esta cifra aumentó y el rechazo fue casi de un 40%. Vale, pero digo que no todas estas personas pidieron un crédito, ¿vale?, bancario. Aquí un poco las razones, ¿no? Vale, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que no tenemos avales, o sea, que no, estas personas no tienen avales, que no se tiene NIE y luego, bueno, que las políticas bancarias directamente son discriminatorias, ¿vale? Luego un poco comentar que estas personas, ¿no?, que se habían visto o que habían visto que se les había denegado el crédito, pensaban que sí que había discriminación etnorracial, ¿vale? Y la otra parte pensaba que encima había discriminación con las personas que piden asilo y refugio, ¿vale? O sea, era como bastante concreto. Y luego, bueno, en general todas las personas, habiendo no solicitado crédito, que contestaron al cuestionario, hablaron sobre las diferencias de acceso a la financiación entre las personas migrantes y autóctonas, ¿vale? Y ahí aparecen un poco, ¿no?, esas razones, ¿no? Pues que hay diferencias administrativas, un poco el tema bancario, ¿no?, que sigue siendo discriminatorio, que piden muchos avales y más requisitos, sobre todo, ¿no?, a las personas migrantes. Luego que no tienen muchas redes de apoyo aquí, ¿no?, cuando llegan a estos países, ¿no? Entonces, bueno, que la red, pues que tarda mucho, ¿no?, en forjarse. Y luego, en general, que hay discriminación etnorracial y el tema lingüístico, que sí que aparece bastante abajo. Pero también es importante destacar. Entonces, bueno, un poco antes de terminar con la parte final, en la que en el cuestionario las personas también hicieron una valoración general del emprendimiento migrante y dieron como pautas, ¿no?, a otras emprendedoras que quieran emprender, también de alguna manera hicieron propuestas de mejora, ¿no?, a esta problemática, ¿no?, de acceso a la financiación. Pero antes de pasar a las propuestas, quería comentar brevemente un poco lo que salió en el conversatorio el 3 de noviembre entre las entidades bancarias tradicionales que también estuvieron personas de las finanzas éticas, estuvieron gente que había sido encuestada y gente de asociaciones y, bueno, gente de la economía solidaria estuvimos ahí. Entonces, bueno, ahí comentar, para mí lo más importante que era un poco lo mismo, ¿no? O sea, que las personas migrantes emprendedoras que estaban ahí comentaban un poco lo de siempre, ¿no? Que al final, o sea, se quiere emprender, pero si no se tiene NIE, no puedes acceder, si tampoco te dan un trabajo por cuenta ajena, no puedes conseguir ese NIE. Todavía el autoempleo, o sea, para pedir, ¿no?, la residencia a través del autoempleo es complicado. Entonces, un poco es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, que estamos siempre un poco en lo mismo, ¿no? Entonces, destacaban, ¿no?, que había que seguir trabajando con entidades como ATA y UPTA, ¿no?, que están facilitan todos estos procesos, ¿no?, de regularización de la situación a través del autoempleo y, sobre todo, también, ¿no?, seguir trabajando
con las entidades bueno, de la economía solidaria que estamos en ello, o las entidades que estamos apoyando, ¿no?, a estas emprendedoras migrantes. Y luego también se volvió a destacar eso, que muchas personas autóctonas no tienen una red de apoyo aquí y eso les cuesta más para poder pedir avales o acreditar esos avales. Ahí se vio un poco, ¿no?, que la banca ética dio a conocer un poco los servicios que se tenía y que muchas de las personas migrantes que se encontraban allí no conocen todavía la banca ética y de hecho se destacó una posibilidad que es que, claro, muchas personas migrantes están en diferentes asociaciones y las asociaciones sí pueden ser financiadas por la banca ética. Entonces podría ser una opción también de empezar, ¿no?, a colaborar ahí, ¿no? Luego, las entidades tradicionales que estaban allí tampoco vieron como que esto fuera una barrera para las personas migrantes, o sea, que se les trataba igual y que no veían que era una barrera, porque, bueno, que un poco lo que nos vinieron a decir era que se atendía de manera igualitaria a todo el mundo. Pero ahí se entró un poco, ¿no?, como en debate, ¿no? Y bueno, paso un poco a comentar los puntos de mejora de estas personas que contestaron en el cuestionario y lo que salió en el conversatorio. Al final, lo que se pedía, ¿no?, era que hay que incrementar la información de cómo hacer planes de negocio y, bueno, cómo dar más información sobre financiación pública y trámites. En general, que hay que intentar, o bueno, pedían, ¿no?, menos burocracia por parte de la banca tradicional. Luego también esto, yo creo que estuvimos bastante tiempo reflexionando sobre ello, que era importante poner en situación a Lanbide y a otros organismos que están en contacto con las personas migrantes emprendedoras para que estas personas sepan cómo son los itinerarios de emprendimiento, ¿vale? O cómo facilitar este itinerario, ¿vale?, a las personas migrantes cuando acuden a ellas, ¿vale? Y no sean expertas en emprendimiento, pero que es necesario, ¿no?, que conozcan dónde derivar. Y luego, por último, ¿no?, se habló, y en esto estuvimos bastante tiempo, ¿no?, en la posible creación, ¿no?, de un fondo específico, ¿no?, para personas emprendedoras migrantes. Y aquí es donde se empezó a casi hablar, ¿no?, en el conversatorio de cómo podría ser esta creación de un microfondo. Pues se habló de que igual en un primer momento podría ser incluso un fondo, ¿no?, que se acoja, ¿no?, a un capital riesgo social, o que pudiera ser un microfondo aportado por fondos públicos, ¿no?, pues algún ayuntamiento o gobierno vasco, diputaciones, pero que también tuviese una parte de crowdfunding, ¿vale? Porque así también hacíamos parte, ¿no?, a toda la sociedad de implicarse en estos proyectos de personas migrantes. Y luego también la idea era, bueno, también que estos fondos tampoco estuviesen solo dirigidos a las personas migrantes emprendedoras. Se veía o se compartió que no es solo que las personas migrantes emprendedoras tengan dificultades para conseguir avales, sino que hay muchas personas, muchos colectivos vulnerables que muchas veces tampoco tienen acceso a esa banca tradicional o a esa financiación. Entonces, aquí se empezó, ¿no?, a vislumbrar ese posible microfondo, pues que tuviera como tramos, ¿no?, pues tramos igual para personas migrantes, otros tramos específicos para mujeres, ¿no?, que estuvieran en situación vulnerable, colectivos, pues eso, desempleadas de larga duración, personas con diversidad funcional también. Entonces, bueno, se fue ahí como vislumbrando este posible fondo. Y luego también, claro, como muchas entidades que estábamos allí, trabajamos la economía social y trabajamos desde la economía solidaria, lo más importante para nosotros era que también esto se empezase a meter, ¿no?, en este emprendimiento migrante, ¿no? Entonces, que igual las mismas entidades de la economía solidaria podríamos ayudar a solicitar, ¿no?, este fondo, ¿no?, a las personas y luego filtrar un poco, ¿no?, que sean proyectos dirigidos a la economía solidaria. Pero ahí también veíamos que no fuera solo eso, que no nos centrásemos solo en la economía solidaria y que eso también crease barrera, ¿no? O sea, un poco de todo, ¿no? O sea, que valga, ¿no?, para acabar con esas vulnerabilidades, que tengan economía solidaria, ¿no?, pero que tampoco sea como una
barrera para ellas entrar, ¿no?, en estos microfondos. Y luego, bueno, por cerrar un poco, también comentar que, claro, si os habréis fijado en todo lo que he comentado en el informe, el cuestionario que se hizo a personas que ya habían abierto el negocio. Pero, claro, en el camino nos hemos dejado a muchísimas personas que igual han querido emprender, o sea, tenían esa ambición de emprender y no han podido. Entonces, eso también de alguna manera se vislumbró que se podría recoger en el, ¿vale?, en el microfondo, ¿no? O sea, igual este fondo que sirviese también para esas fases previas que estas personas no, eso, que necesitan también ese apoyo al principio, ¿no?, de financiación, bueno, pues que lo pudiesen tener. De momento, bueno, yo quería dejarlo ahí, puedo seguir comentando alguna cosilla más, pero me gustaría que las personas que estáis aquí o en lo online, si tenéis alguna pregunta, que me la podáis hacer. Porque, bueno, tenemos todavía como 15 minutillos, si no yo sigo contando alguna cosa más, pero bueno, eso me gustaría oír qué pensáis. Hola, muy buenas. Yo soy Ekain Larreinaga, técnico del Ayuntamiento de Bilbao, técnico de inmigración. Tuve la suerte de participar en el conversatorio, del que aprendí un montón de cosas y, bueno, nos permitió pues lanzar algunas de las reflexiones que venimos haciendo en esta materia hace tiempo. Y, como bien has expuesto, a lo largo del recorrido, la ley de extranjería y precisamente o bien la ausencia de autorización de trabajo o la situación de tener una autorización de residencia por cuenta ajena, coloca a las personas de origen extranjero emprendedoras en una situación, pues bueno, de mayor dificultad para el emprendimiento, una dificultad estructural importante. Estabas hablando de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, y UPTA, Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos, vinculada al sindicato UGT, como elementos que pueden ayudar en la fase, sobre todo, de modificación de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena a cuenta propia. Bien, en conversaciones con la subdelegación de gobierno, también nos dijeron que es importante considerar, y no están normalmente siendo considerados, a los centros locales de promoción económica y desarrollo, Behargintzas en Euskadi, otro tipo de estructuras, Bilbao Quincha en Bilbao, pero también, ¿por qué no?, podría ser, recogiendo un poquito el esquema que decíais, si las entidades de la economía social que estáis vinculadas al Econopolo pudierais apoyar en ese proceso que requiere un plan de viabilidad de la empresa para modificar la situación de cuenta ajena a cuenta propia, quizás puede ser una parte del proyecto, no solo el acompañar en los procesos de financiación, sino en la parte previa, que es la de mayor obstáculo. Luego la financiación ya vemos que entre los Friends, Folks and Family y otros recursos va saliendo la cosa, aunque es una dificultad, no cabe duda, pero muchas personas por cuenta ajena podrían, autorizadas para residir y trabajar por cuenta ajena, podrían modificar sus situaciones, pasar a un estadio mucho mejor en el que pudieran incluso compatibilizar trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia y al final conseguir que el emprendimiento sea una forma de inclusión sociolaboral importante en los procesos de vida de las personas migradas. Eskerrik asko, Ekain. Sí, totalmente. De hecho, bueno, un poco la experiencia, como comentaba al principio, de Economistas Sin Fronteras durante estos 4 años, ha sido un poco acompañar, ¿no?, en ese proceso, en esos planes de negocio. Pero bueno, claro, nosotros al final llegamos hasta donde llegamos y entendemos, ¿no?, que de unos años aquí, o sea, nos vienen cada vez más personas y que es una frecuente, ¿no?, y que hay que ver de alguna manera, ¿no?, cómo se les atiende. Y sobre todo, para mí, la parte más importante es que estas personas tengan claro qué itinerario tienen que seguir. Es un poco, ¿no?, que muchas veces si hemos dedicado mucho tiempo, ¿no?, a saber bien quiénes estamos, cómo estamos, pero luego también tenemos que tener claros a cómo trasladamos a ellos esta información, que muchas veces no les llega. Igual aquí ahora, pues a nosotras sí que se nos está facilitando, ¿no? Pues estamos en colaboración con COPSF 34, todas las personas que pasan por el
por la ventanilla, ¿no? De ahí de Lanbide de Gaztaroa Sartu, pues sí que y quieren pasar al autoempleo, pues nos vienen. Pero que esto es una parte de todas las personas que quieren emprender o quieren tener otras oportunidades y no saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que también habría que hacer como una gran difusión o seguir trabajando, ¿no? Con las asociaciones de migrantes como lo estamos haciendo hasta ahora, pero haciendo como más hincapié, ¿no? en todo esto. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión. No sé si os habéis fijado, o sea, la idea es ahora también que hagáis propuestas, o sea, pueden ser preguntas, propuestas, si desde vuestras, o sea, vuestro trabajo del día a día, que aquí sé que hay muchas técnicas, ¿no? De emprendimiento, pues eso, cómo vivís esto. Como digo, esto ha sido un previo mapeo, ¿no? De lo que está pasando en Bilbao y bueno, que es una muestra de 30 personas, ¿vale? Pero bueno, que algo nos vislumbra. Entonces, no sé si queréis compartir algo, la gente que está en casa, no sé si ha puesto algo por el chat. Vale. Sí. Vale. Es que no veo aquí. Vale, perdón. No, sí. Quería precisamente trasladar un comentario que han puesto en el chat. Es una emprendedora, Matilda Noriega, que conocemos, es una emprendedora de Guatemala. Sí. Y bueno, ella comenta, para traerlo también aquí, que las personas migrantes muchas veces están aquí por los procesos extractivistas que se dan en los países del sur y que obligan, ¿no? a estas personas a buscarse la vida en otros territorios, ¿no? Entonces también que además de todo lo que hemos comentado del emprendimiento migrante aquí, lo que puede aportar también la responsabilidad que tenemos las sociedades de los países desarrollados, ¿no? Un comentario sobre la burocratización, ¿no? Y los trámites que muchas veces son incoherentes a la hora de querer emprender ese camino del emprendimiento. ¿Hay algún comentario más? De hecho, es que ricasco Matilda. Además, eso, bueno, comentar que Matilda, o sea, logró emprender este año, consiguió darse de alta, pero estuvimos ahí todo el verano bastantes personas apoyando en ese proceso que la verdad que no fue fácil. Entonces, es que ricasco Matilda por traer Vale, ¿algún comentario más? No. Vale. Bueno, como comentaba, al final esto es bueno, un pequeño mapeo que hemos hecho, ¿no? Un poco desde bueno, la inquietud que teníamos desde COPESF, Gaztaroa Sartu y Economistas Sin Fronteras. Y bueno, la idea es seguir trabajando en ello, ¿no? De hecho, este tiempo, bueno, durante este año, la idea está que, bueno, corroboramos un poco, ¿no? De un posible microfondo dirigido para personas de colectivos vulnerables. Es algo que también hemos ido contrastando con otras partes ¿no? A nivel estatal. Hemos estado durante este año conociendo experiencias pues, que puede haber desde Asociación FIARE o Fundación FIARE, ¿no? En el que sí que se han creado fondos para personas emprendedoras, eso, que al final, ¿no? Tenía como parte, ¿no? De finanzas éticas y bueno, un poco una gestión, ¿no? desde lo local. O sea, hemos estado como viendo iniciativas que nos puedan inspirar, ¿no? Un poco para ver las diferentes fórmulas de poder poner esto en marcha, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, que desde Economistas Sin Fronteras ya veníamos viendo, ¿no? Que es algo como muy necesario, que sí que hay aquí en Euskadi y en Bilbao pues algunas fórmulas que pueden llegar, ¿no? ¿no? A llegar a estos colectivos o a dar acceso a esta financiación, pues como puede ser igual los créditos sin aval, ¿no? El caso del microbank, pero entendemos que desde las finanzas éticas también está habiendo como iniciativas, está habiendo fórmulas y queríamos conocer todas estas fórmulas, ¿no? Y de alguna manera pues que nos inspiren. Entonces, que estaremos durante todo este año también trabajando para ver, ¿no? Cómo le damos forma a este posible fondo, ¿no? Igual a nivel de Bilbao, pero que también, bueno, sabiendo que aquí estáis diferentes agencias de desarrollo, asociaciones, entidades,
bueno, que os invitaremos también a los procesos abiertos que vivamos para que, de alguna manera, bueno, que todas podamos aportar, ¿no?, desde nuestra experiencia. Porque sí que es verdad que, como ha dicho Ainara, desde las agencias de desarrollo se lleva tiempo trabajando también en el emprendimiento migrante y que ahí también tendréis como muchas claves. Y no solo el emprendimiento migrante, sino que también pasan, ¿no?, muchos colectivos vulnerables, como he dicho antes. Entonces, bueno, no sé si queréis hacer alguna última reflexión. Sí, bueno, yo, por comentar, en Garapen, en el 2020, hablando así un poco de memoria, pero bueno, como de 1000 empresas que se crearon, sí que vimos que el 13% eran de personas migrantes, ¿no? Entonces, uno de los retos que se vio en el proyecto MEGA era que tenía que haber más colaboración, ¿no?, entre las asociaciones de migrantes, agencias de desarrollo, para que estas personas puedan acceder o llegar a las agencias, ¿no? Porque a nivel de Euskadi o a nivel de Garapen, pues tenemos una red de 34 agencias de desarrollo en las que, bueno, pues se puede apoyar a estas personas con todo el proceso, ¿no?, de creación de empresas. Sí, eso, ¿no?, como primer paso, ¿no?, que se dio hace tiempo, ¿no?, saber realmente, o sea, cuánto era, ¿no?, o sea, estos emprendimientos, o a cuántas personas, ¿no?, estábamos atendiendo, o sea, recoger datos, ¿no? Vale, no sé si hay algún comentario más. Lo podemos ir dejando aquí. Tenemos unos minutos todavía, vamos bastante bien de tiempo. Yo he ido ahí como metiéndome prisa. Pero bueno, si no, sí que podría aportar como una última reflexión, ¿no?, que tiene que ver un poco, ¿no?, con esto, ¿no?, del emprendimiento migrante, porque es tan importante, ¿no?, y cómo desde las entidades, ¿no?, que trabajamos la economía solidaria, o las mismas entidades, ¿no?, que apoyamos los emprendimientos, deberíamos apoyar estos emprendimientos migrantes, ¿no? Pues al final tenemos que entender que no es tan importante solo apoyar el contenido del proyecto, o sea, que el proyecto sea viable y tal, sino que tenemos que poner también mucho hincapié, ¿no?, en todo el recorrido que traen esas personas, el aprendizaje que traen esas personas y sobre todo, de alguna manera, ¿no?, que estas personas, bueno, si las acompañamos y vemos, ¿no?, las fortalezas que tienen, pues que les estaremos tratando en igualdad de oportunidades, ¿no?, que a las personas autóctonas, y sabiendo que pueden crear un autoempleo, ahí les estamos llevando, ¿no?, a que accedan, ¿no?, o a que tengan muchos más derechos, ¿no? O sea, si tenemos un trabajo, al final ahí también tendremos, ¿no?, el derecho a una salud, a una vivienda, ¿no?, y sobre todo a una vida digna, ¿no? Entonces, yo creo que es de agradecer, ¿no?, el trabajo que ya se está haciendo, ¿no?, desde las agencias, desde las entidades que acompañamos a todas estas personas, pero yo creo que es importante no perder el foco, no tanto en el proyecto, en lo que pongamos en el plan de negocio, que es importante, sino en fortalecer, ¿no?, esas capacidades de las personas y sobre todo, ¿no?, que todo sea en clave de igualdad de oportunidades para todas. Entonces, bueno, por mi parte dejar aquí, no sé si queréis algún comentario, algún último comentario, y si no, pues pasamos a dar las gracias. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko zarekin guik saio honetan egon zareten hoi, eta bueno, dozein galderaren aurrean, idatzi ahal diguzue. Que me he puesto, ¿no?, a hacer las conclusiones, pero bueno, que está aquí también en la última diapositiva el contacto, ¿vale?, Economistas Sin Fronteras, por si surge también alguna duda, ¿vale?, a lo largo de la mañana o en los próximos días. Eskerrik asko. Bueno, pues muchísimas gracias a Irati y también a Ainara. Irati Cifuentes Axpes, técnica de educación para la transformación social en Economistas Sin Fronteras Euskadi, y Ainara Aguiluz Mojas es, como ya he dicho antes, responsable del área de emprendimiento de Garapen. Nos han hablado del acceso a financiación de las personas migrantes en Bilbao. Nosotros volvemos desde DEMA en apenas 20 minutos, a las 10 en punto, y seguiremos hablando de economía social y solidaria. Hasta ahora.
Gracias, eskerrik asko.